Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? He estado queriendo hacer el video desde la semana pasada, pero me ha sido imposible. Estoy en el norte y bueno, siempre como digo, las cosas se dan por algo. El día de hoy quería expresar, quería explicarles un poco a mi manera lo que es la reencarnación, lo que es el karma, ya que hay una controversia muy grande, ¿no? O sea, todo el mundo usa la palabra, ay, es un karma, qué karma, X cosa. Otras personas pueden pensar que la reencarnación, oh no, eso es un tabú, no hay que hablarlo, pero si lo explico de una manera lógica, que es lo que voy a tratar de hacer hoy, que lo hago mucho en mis sesiones de coaching, quizás sea más fácil poder, no quiere decir que tengan que creer en la reencarnación ni que hay otras vidas, pero sí siempre tener una mente abierta de que hay otras cosas, siempre más en el universo, en el mundo, en todo, ¿no? No siempre solamente hay que creer lo que nos han dicho, sino también siempre hay que estar abiertos, porque a veces eso nos ayuda a expandir nuestra conciencia y poder ver otros puntos de vista y entender de otra manera nuestra percepción de la vida y de lo que nos ocurre, ¿no? Sobre todo las cosas que son negativas o cosas que no son buenas para nosotros, que a veces decimos, ah, pero qué karma, por qué siguen repitiéndose estas cosas, ¿no? Como mencioné la vez pasada con el tema de las emociones, que tiene que ver muchísimo con lo que voy a hablar el día de hoy. ¿Ok? Entonces yo le voy a dar un poco mi versión, que trato de hacerla de la manera más fácil. La hago hasta con niños con los que trabajo en mi coaching. Y, y bueno, espero les guste. Entonces, comencemos por el todo, ¿no? Pueden llamarlo Dios, el universo, el creador. Al final es lo mismo, ¿ok? Es el todo, donde está todo, ¿ok? Y como yo lo trato de explicar es, imagínense un círculo o una célula, podría ser, porque también es parte, Dios está dentro de nosotros. Eh, esa célula enorme es donde se crea todo. Y dentro de esa célula está la energía masculina y la energía femenina. La energía masculina es la dadora y la energía femenina es la receptora. Cuando estas dos energías se unan, se crea, ¿no? Y se crea una explosión. Esa explosión hacia afuera, exterior, es la que crea el alma. ¿Ok? Eh, como son dos fuerzas, estamos hablando de energía, ojo, no humanos todavía, estamos hablando de la energía nomás. Protón, electrón. Protón es femenino, que es lo que está dentro de la célula, y electrón es lo que sale hacia afuera. Dentro de esta célula de Dios, el universo, el creador, el todo, está todo. Entonces, para que exista y para que empiece a individualizarse, es necesario que estas dos fuerzas, una vez que chocan, son expulsadas. Expulsadas hacia dimensiones fuera de este todo. O sea, empiezan a existir. Y como cuenta la historia de Adán y Eva, eh, fueron expulsados del paraíso. Pero no es que fueron expulsados por Dios, fueron expulsados porque hubo este choque y hubo la intención de poder existir. Y ahí, una vez que son expulsados, Adán y Eva, como lo llaman en la Biblia, etcétera, es la energía masculina, Adán, y femenina, Eva. Son expulsados y se dividen. Como son uno, de ahí se dividen en dos almas, masculina y femenina, Adán y Eva. Menciono no porque es religioso esto ni nada, sino porque todos tenemos ya una idea de quién fue Adán y Eva. Y dicen que caen en el paraíso
terrenal. El paraíso terrenal es la tercera dimensión. ¿Qué son las dimensiones? Estados de conciencia. Estados de conciencia, de percepción. Estamos en la tercera dimensión, es así. Y las demás dimensiones, que a la que estamos llegando es la quinta dimensión, que ya les comentaré eso en otro video, poco a poco. La tercera dimensión es el tiempo y el espacio. Es donde existimos nosotros todos. Ahorita, lo que estoy yo hablando, los que están viéndome, todos. Todo lo que está fuera de nosotros es la tercera dimensión, lo exterior. ¿Ok? Esta dimensión es donde existe el tiempo y el espacio, donde ocupamos un cuerpo, ocupamos la mesa, la silla, la lámpara, lo que sea. Todo existe fuera de nosotros y ocupa un tiempo y un espacio. ¿Por qué? Porque nace, vive y muere en todos los niveles. Que todo tiene un nivel energético, una frecuencia vibratoria diferente. Por eso una piedra es más pesada porque su frecuencia vibratoria es súper densa. El viento es súper elevado porque digamos que no lo vemos, ¿no? Y por ende todo es frecuencia vibratoria, que también hablaremos de eso después, no quiero cargarlos con eso. Entonces, una vez que estas almas salen del todo, de Dios, empiezan a existir y empiezan a tomar esa conciencia, recién empiezan a conectarse con ellos mismos. Y como los que han visto los videos anteriores, por eso hablé de las chakras, empiezan a conectarse con su chakra raíz, que es la primera chakra de la que ya hablamos, y empiezan a enraizarse aquí en la tierra. Pero como todavía no tienen conciencia, porque es su primera vida, no han experimentado todavía nada fuera de ellos, porque estaban dentro de Dios. ¿Okay? Están empezando a experimentar y están en el paraíso terrenal, masculino, femenino. Caen en el campo terrenal, se miran el uno al otro y sienten una atracción fuertísima. ¿Por qué esa atracción? Primero porque son opuestos y segundo porque eran uno. Y de ahí es donde viene la historia de las llamas gemelas. Después también voy a explicar la diferencia entre llamas gemelas, almas gemelas y almas kármicas o relaciones kármicas. Pero eso será para después. Entonces, estas llamas gemelas, ¿por qué? Porque son la primera encarnación donde se dividen una vez que salen y son expulsados del todo. ¿Ok? Una vez que se ven en cuerpo físico, dicen que, decía la Biblia, ¿no? De Adán y Eva sentían vergüenza. ¿Por qué sentían vergüenza? Porque nunca habían experimentado el deseo de estar el uno con el otro, ¿no? Y no es el deseo de disculpen, una mosca. No es el deseo lujurioso porque ellos todavía no sentían eso, no conocían otra cosa. Eran ellos dos que estaban en este paraíso. Simplemente sentían el deseo de volver a conectarse nuevamente para poder generar esa conexión con la fuente que es Dios. Porque antes se alimentaban del árbol de la vida. Era ese cordón, ¿no? Ahora estaban viviendo lo que era empezar a conocerse, el conocimiento, que es supuestamente la tentación que tuvo Eva por morder la manzana, ¿no? La manzana y cae, pero la verdad es que al morder esa manzana, la manzana es la dualidad. Es los dos lados, los dos extremos, masculino, femenino, negro, blanco, dulce, amargo, etc. Así vivimos en este mundo, en dualidad. Todo lo que está fuera de nosotros es una proyección de lo que está dentro de nosotros. Y eso también lo hablaremos después. Entonces, Adán y Eva se unen. ¿Y cómo es que se unen? A través de la sexualidad. La energía masculina y femenina se unen y generan esta energía que es a través de la conexión con Dios, de lo divino. Entonces a eso es a lo que le llaman la sexualidad sagrada, el tantra y la alquimia sexual, que esa ya viene después, cuando ya hemos tenido muchas vidas y empezamos a transformar todo nuestro lado oscuro, que también lo hablaré después. La idea es que haga muchos videos y empecemos a
a trabajar con todas estas cosas. Entonces se unen y estaban felices y todo era maravilloso y todo estaba muy bien. Y vivían en esta isla, pongamos, ¿no? Donde comían fruta, era tipo la Laguna Azul, la película que me imagino casi todos la han visto. Y todo estaba muy bien, hasta que empezaron a llegar otras almas. Empezaron a existir otras almas, bajaron del todo a la tercera densidad, tercera dimensión, y se empezaron a encontrar. ¿Y qué pasó? Ahí es donde empezaron las confrontaciones, porque Adán y Eva, que estoy dando simbólicamente a Adán y Eva por decir, no sabían lo que era ver a otros seres, a Juan y Juana, Pedro y Petra, María y Mario, y por ahí pues como nunca habían visto las diferencias en esta dualidad, por ahí pues empiezan a ser atraídos por otras cosas que estos otros personajes tenían, estas otras almas que ya están en el cuerpo humano, ya existen. Y ahí empiezan todas las discordias. Y estas discordias empiezan desde la chakra base, que es el miedo, que ya les he hablado antes, empiezan a cerrarse. De ahí la chakra sexual, donde empieza la lujuria, el deseo, la culpa, no que yo debía hacer esto. Entonces, Pedro siente por Eva y Adán siente celos, siente envidia y lujuria. Ya empiezan todas estas emociones bajas a crearse en cada uno de ellos. Miedo, odio, etc. Uno mata al otro, el otro se pelea, la otra lo odia y entran todas estas emociones bajas que están en estos primeros 3 chakras hasta el corazón. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Ahí empieza el karma. ¿Okay? Y como vivimos en la tercera dimensión, donde hay un tiempo, un espacio, que es nacemos, vivimos, experimentamos y morimos, entramos en la rueda del karma. A esa rueda se le llama el samsara en sánscrito. Entonces ahora dejemos esa rueda de Dios, ese círculo, esa célula, y les voy a hablar del samsara. ¿Ok? Imagínense una vez más este círculo, pero este círculo es la rueda del karma. Esta rueda le llaman también la rueda de la vida y digamos solamente existe en la tercera dimensión. Tercera y cuarta dimensión, pero ahorita estamos hablando de la tercera. ¿Ok? Entonces, imagínense esto, y Adán y Eva caen acá, cuando recién bajan, ¿no? Y de ahí empiezan a conocer a todos los demás personajes. Y va a empezar a bajar, y eso se le llama descenso. Empiezan a descender en lo que es alma. Entonces, Adán murió, la historia de Caín y Abel, ¿no? Que se mataron como hermanos, etcétera. Pero yo hago mi versión solamente para que lo entiendan. Entonces, uno mató al otro, y etcétera. Entonces, Pedro murió, Adán es culpable, Eva lo odia, sentó lujuria, entonces ya ven todas estas emociones. De ahí, Pedro muere y vuelve a nacer. ¿Por qué vuelve a nacer? Porque recién está empezando la rueda en la tercera dimensión de la vida. Está recién a experimentar lo que es vivir en este mundo dual. Y está empezando a experimentar lo que son las emociones y a conocerse. Porque la idea es que una vez que suba y termine todo este círculo del samsara, de la rueda del karma, llegue a conocerse a sí mismo. Y esa es la iluminación. Entonces regreso nuevamente. Mueres, tu alma sale de tu cuerpo se convierte en tierra, enterrado, cremado, lo que sea, y vuelve a nacer. Entonces digamos, Adán muere, después de 100 años, no sabemos, depende qué es lo que el alma elige, porque el alma elige a sus padres también, para poder experimentar lo que necesita aprender y corregir en él mismo como alma. Entonces vuelve a nacer, elige a unos padres X, que son los que necesita él porque los padres no nos eligen, nosotros elegimos a nuestros padres.
¿ok? Así como nuestros hijos nos eligieron a nosotros. Y de repente, pues digamos que Pedro es el padre de Adán, hipotéticamente, ¿no? Todo esto es una simulación que estoy dando. Y se llevan muy mal. Para todos debe haber alguna característica similar en sus familias, en sus vidas, ¿no? De repente, ¿por qué me llevo tan mal con mi hermano? ¿Por qué me llevo tan mal con mi madre, con mi padre, con mi primo, con mi esposo, etcétera? ¿Por qué? Porque hay algo que está guardado, oculto. Hay una emoción muy profunda. Y esa emoción profunda es la que nuestra alma está guardando dentro. Pero como hemos vuelto a encarnar, no lo recordamos. Ese no recordar se llama el velo de Maya. ¿Ok? El velo de Maya, ¿por qué? Porque si nos acordáramos de todas las cosas que hemos hecho, que no son buenas, porque hemos tenido que experimentar eso también, no podríamos aguantar estar vivos. Nuestra conciencia no daría. Entonces, empiezan ese descenso. Entonces, Adán tiene problemas con su padre. ¿Por qué? Porque ya había, pero no tenía conciencia. Está recién empezando a descender y a experimentar todo lo malo, digamos. Malo en el sentido oscuro, porque no tiene conciencia. Como hablé de la oscuridad la vez pasada, la sombra. Vive de su sombra. Está generando cada vez más y más emociones negativas que no las comprende y no tiene la capacidad todavía para entenderlas. Entonces se pelea con su padre, quién sabe que si su padre lo mató en esas épocas o lo que sea, o tiene una hermana, crea más karma, tiene amigos, se pelean, se traicionan, pasan todas estas emociones negativas y bajas, ¿no? Que es la que empezamos a experimentar en este descenso. Ahora, este descenso, ¿qué es lo que hace? Nos empieza a conectar con nuestro cuerpo físico, con nuestras chakras, las bajas, ¿ok? Pero nos empieza a desconectar de lo divino, de la conexión que tenemos con Dios, con el todo, con el universo. Como digo, acá no es una religión, es como ustedes quieran llamarlo. Es una forma nomás para poder entenderlo. Vamos descendiendo cada vez, vamos creando, morimos, volvemos a nacer y podemos tener cientos de vidas que van bajando, 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 hasta que ya hemos hecho tantas cosas malas por falta de conciencia. No es por malos, sino es porque no sabemos quiénes somos. Entonces creamos todo este karma, eso es el karma. Entonces nos volvemos a encontrar con un montón de personajes en esta vida, en estas vidas que van bajando, para seguir creando más karma que nos va a llevar a poder conocernos y a entendernos. Hasta que llegamos acá, al punto quiebre. O sea, empezamos nuestra rueda de encarnación acá arriba. Y de ahí llegamos hasta acá abajo en descenso. ¿Qué pasa ahí? Es el punto de quiebre. Ya el alma no da más. Ya no puede seguir sufriendo más sin saber quién es y seguir en esta oscuridad en la que está. Oscuridad porque no tiene claridad, no tiene claro quién es, no sabe qué, solo sabe que no para de sufrir. Y nos ha pasado a todos, ¿ok? Entonces, de aquí ya empieza a conectar hacia arriba. Y ahí empieza el ascenso en esta rueda. ¿Y el ascenso qué significa? Que ya está conectado con su cuerpo y ahora empieza a conectarse con sus chakras superiores. Y esas chakras superiores son las que lo van a llevar a conocerse a sí mismo y a la iluminación. Es un trabajo muy fuerte, muy difícil, muy doloroso, pero es en el que todos estamos. ¿Ok? Entonces, empieza en esta subida y empieza a encontrarse, a reencontrarse nuevamente con todos los personajes con los que estuvo en su descenso, que son miles, miles. Con el padre, la madre que fue en una vida, en otra vida fue la hermana, en otra vida fue el asesino, en otra vida fue el violador, etc. Y empieza a reencontrarse con ellos, pero como todavía su frecuencia vibratoria es muy baja porque está todavía en sus chakras bajas,
no puede saber quién es ni atraer por frecuencia vibratoria nada bueno. Entonces va a atraer a esas sectas, por ejemplo, a esos seres que te dicen, yo soy la reencarnación de Jesús y yo te voy a salvar. ¿Por qué? Porque está buscando un salvador, él o ella no tienen todavía la capacidad de conocerse, de poder saber quiénes son y de poder discernir. Entonces pasa estas vidas, puede ser una u otra, y van limpiándose porque ya quieren ser buenos, están empezando a tratar de ver qué les pasa. Y siguen subiendo y entran a las religiones, donde todavía necesitan un líder que les diga lo que tienen que hacer, y van subiendo, de ahí entran al esoterismo, al ocultismo, a empezar ya en estos estudios profundos del alma, conocer esas cosas, hasta que llegan ya acá arriba, que es donde muchos ya estamos para cerrar este círculo. ¿Por qué? Porque ya estamos empezando a encontrarnos nosotros mismos, donde no necesitamos a alguien que nos diga lo que tenemos que hacer, sino necesitamos entrar en nosotros y lo buscamos. Por eso mucha gente hoy en día, después de haber tenido alguien que tenía un trabajo súper y todo, se siente con un vacío y dice que no sé qué me pasa, estoy deprimido, deprimida, no sé qué tengo, necesito encontrar algo. Y lo que pasa, eso se llama la noche oscura del alma, porque la noche oscura ya está diciendo, ya necesito que me veas tu alma propia, ¿ok? Y bueno, vamos subiendo hasta que llegamos a cerrar este círculo. Y al cerrar este círculo es donde ya terminamos con esta rueda del karma. Liberamos y ya nos conocemos tanto que ya no tenemos ningún rollo con nadie. Y ya somos nosotros propios creadores de nuestra propia creación. O sea, lo que nosotros queremos lo creamos. Lo expresamos, pero desde el corazón. Ya sin culpa, sin miedo, sin rabia, sin estas emociones bajas ya fuera. Entonces, bueno, esa es la clase de hoy, la información de hoy. Espero les haya gustado, espero les sirva. Si necesitan algo, no duden en contactarme, inesdelsolar.com, o mis redes sociales, Inés del Solar. Bueno, que tengan un maravilloso día y los veo pronto.